Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, los versos del 21 al 34. Marcos 4 del 21 al 34. También les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les digo también: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Porque el que tiene se le dará, y al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Decía además: así es el reino de Dios cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace mayor, la mayor de todas las hortalizas, y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Padre, gracias por tu palabra. En esta hora nos ponemos en tus manos para que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad contenida en este pasaje. Ilumina nuestras mentes para recibir tus enseñanzas. Oramos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El estudio de esta noche lo hemos titulado Oyentes fructíferos. Bueno, la parábola de los terrenos enfatiza la importancia de ser un oyente fructífero, aquel que representa la buena tierra, aquel que se diferencia de la mala tierra. Jesús expresó en este pasaje, específicamente en este capítulo 4, los versos del 21 al 34, tres parábolas adicionales que amplían el tema que había presentado a través de la parábola del sembrador y los 4 tipos de terreno. Aquí ofrece más información, abunda más, y lo hace a través de parábolas adicionales. El Señor indicó que entender la parábola de los suelos es clave para comprender estas parábolas posteriores. En el mismo verso 13 dice la Biblia: y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? O sea, que son historias relacionadas, son ilustraciones interrelacionadas, organizadas por Jesús para aclarar una verdad divina. Una vez que los discípulos fueron identificados como aquellos que pueden percibir la verdad divina, que oyen, entienden y dan frutos, una vez que esto se aclara y se identifica a los discípulos, ya ellos también estaban preparados para proclamar esa verdad que habían recibido, o sea, el Evangelio, proclamarlo a otros. Aquí Jesús usa 3 parábolas para identificar lo que podríamos llamar 4 características de aquellos que escuchan y dan frutos. O sea, los oyentes fructíferos. ¿Cuáles son estas 4 características? La primera es que dan testimonio con obediencia. Dice la Biblia en el verso 21 al 23, también les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero?
Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. O sea, aquí el Señor usa una analogía para resaltar este punto, y es la que acabamos de leer. ¿Acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Bueno, las lámparas de terracota consistían en un recipiente o platillo con un asa en un extremo. El recipiente se llenaba de aceite sobre el que se ponía una mecha flotante para lograr maximizar el resplandor. Las lámparas se fijaban en candeleros o sobre estantes donde su brillo podría irradiar sin obstáculos en toda la habitación. O sea que por obvias razones nadie iba a colocar una luz para ponerla debajo del almud o, como dice aquí la palabra, debajo de la cama. Porque si hacían esto, estaban anulando el propósito de la luz. O sea, aquí el propósito de Jesús con esta analogía es claro. Aquellos que han recibido la luz del Evangelio tienen la responsabilidad de que brille para que otros la vean. No tiene sentido anularla, ocultarla. Aquí Jesús usa la luz para ilustrar el mensaje del Evangelio. O sea, además de prestar atención al Evangelio, los oyentes que son fieles tienen la gran responsabilidad de compartir aquello que han recibido. En otras palabras, que usted y yo hemos sido salvos para que le hagamos saber a otros acerca de la salvación. Bueno, el mismo Señor Jesucristo, en el Evangelio de Mateo, hablando de nuestra responsabilidad en este mundo depravado y perverso, un mundo que está en un estado de corrupción total, que cada día se va corrompiendo y corrompiendo más, dijo, ustedes son la luz del mundo. Dijo más, son la sal de la tierra. Dos elementos que cumplen una función indispensable en un mundo que está en un estado de corrupción. Somos luz porque recibimos la luz y estamos llamados a mostrar esa luz. Por eso dijo el Señor, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El Señor nunca tuvo la intención, al darnos el Evangelio, de que nosotros lo guardáramos oculto. Miren lo que dijo en el verso 22. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. En una aplicación válida, este verso nos dice que un día todas las cosas que se intentan ocultar saldrán a la luz. Pero en el contexto en el que se está hablando de la obediencia de los oyentes que dan frutos, la idea es que el Señor nos ha entregado la luz, nos ha entregado el Evangelio para que nosotros lo proclamemos. Hubo una ocasión en que la verdad fue oculta a los obstinados que la rechazaron. Llegaría una época en que lo que esté oculto iría a ser manifestado y lo que esté escondido saldría a la luz en el mundo. En esa época, esa época comenzaría con el ministerio de predicación de los apóstoles. Continuaría con la gran comisión entregada en Mateo capítulo 28 y se estaría llevando a cabo hasta el mismo regreso de Cristo. Como dice Mateo en el capítulo 24,
verso 14, que si no me equivoco dice, y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. No somos responsables por la respuesta que la gente le da al evangelio. Eso es algo que tenemos que entender. Pero sí somos responsables por esparcirlo fielmente. Eso es lo que tenían que hacer los discípulos. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Este mandato comenzó con ellos y ha pasado a todos los cristianos en cada generación de la historia de la iglesia. Y cuando digo cada cristiano, eso te incluye a ti, a mí, al hermano más humilde que tengamos en nuestra congregación o en cualquier congregación. Si tú tienes la luz, tienes la responsabilidad de mostrar esa luz. Con tus palabras, al hablarles del evangelio, y con tu vida, tanto verbal como en testimonio silencioso. Muchas veces ese testimonio silencioso despertará el interés y la curiosidad de la gente con la que tú te relacionas, y quizás con palabras distintas, pero en esencia lo que te llegarán a preguntar es esto: ¿por qué tú actúas así? ¿Por qué eres como eres? Y es ahí la gran oportunidad de compartir el evangelio. Luego dice Jesús, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Aquí repite algo que ya había dicho. En el capítulo 4, en el verso 9, entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Aquí está destacando la importancia de lo que acaba de manifestar y de la importancia de oírlo y entenderlo. Era imperativo para los discípulos del Señor considerar cuidadosamente las repercusiones de ser un oyente diligente y fructífero. ¿Somos buena tierra? ¿Cayó la semilla en nuestras vidas y germinó? Ahora nuestra responsabilidad es dar testimonio con obediencia. La gente necesita desesperadamente conocer de Cristo. Y la manera para conocerle es por medio de nosotros. No importa el problema que la gente tenga, las dificultades que estén enfrentando. La mayor necesidad que tendrán será el perdón de sus pecados. Porque ese es nuestro mayor problema. Y para eso solo hay un mensaje. El mismo que el Señor entregó al principio a sus discípulos. Y que sin importar el tiempo que ha pasado, sigue sin cambiar. Porque el hombre no ha cambiado. El Evangelio sigue salvando vidas, iluminando mentes, llevando luz a oscurecidos corazones. Usted no tiene que pasar mucho tiempo relacionándose con gente incrédula para darse cuenta cuán perdidos están. En el alcohol, en las drogas. Yo a veces veo imágenes que la gente sube en internet o quizás forman parte de un reportaje noticioso, no sé, las he visto, de ciertas zonas, aquí mismo en los Estados Unidos. Usted no tiene que salir a otros países que pueden estar igual o peor. El campo misionero está aquí. Y usted lo que ve en esas calles es como si fuera una reunión de zombies. No sé si han visto eso. Multitudes, grandes grupos de personas endrogadas, haciendo todo tipo de gestos. Algunos se retuercen hasta abajo. Yo digo, ¿cómo no se caen? Llevan la cabeza casi hasta los pies y ahí están, se meten horas y horas balanceándose de un lugar a otro, para adelante y para atrás, otro mirando hacia arriba.
Yo no sé si usted ha visto esas escenas grotescas. Consumiendo la peor droga que pueda que puede existir. No sé qué es lo que toman. Pero esa es la vida que lleva esa gente. Por cierto, me han contado que en la zona, en muchas calles de Nueva York, la cosa está así. Y en otros lugares. Yo solo tuve la oportunidad de ir una vez a Nueva York, una vez. Y de verdad, era cuando el COVID, que prácticamente la gente no estaba en la calle. Pero los que estaban, aquello era realmente impresionante. Me parecía que estaba en la ciudad gótica de Batman. Todo tipo de gente rara, consumiendo droga. La gente está perdida, hermanos. La gente está perdida. Y nadie les da un mensaje que pueda llenar sus vidas. La luz del Evangelio se necesita desesperadamente. Los oyentes fructíferos actúan con expectación. Miren el verso 24. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medid os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Al seguir con el tema de ser oyentes atentos, Jesús le dice, mirad cómo o mirad lo que oís. Es otra manera de expresar esto. Pongan atención a lo que oyen. O sea, esas verdades que Él está dando debían afirmarse en sus mentes. Él les explica, porque con la medida con que medís os será medido y aún se os añadirá a vosotros. En el tiempo de la cosecha, un agricultor podía esperar que su campo le devolviera lo que había invertido en dicho terreno. O sea, la ley de siembra y cosecha, que por cierto el Señor la menciona en otros pasajes. Por ejemplo, en 2 Corintios 9:6, si alguien puede leerlo. 2 Corintios 9:6 y otro que lea Gálatas 6:7. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y el otro pasaje es Gálatas 6. Si el agricultor, el trabajador del campo era una persona perezosa, negligente, la cosecha ¿qué? Sería mínima. Si era un hombre diligente y fiel a la tarea, podía esperar frutos. La enseñanza de Jesús es que quienes predican con fidelidad el Evangelio pueden esperar recompensas eternamente, o que Dios recompense eternamente los esfuerzos diligentes que han hecho. Dios bendice su obra, no solo de acuerdo al nivel que uno pone de fidelidad, la medida con que medís, sino que da a veces más allá. Dice, aún se os añadirá a vosotros. No importa lo que hagamos, nunca, recuerden esto, si lo hacemos para el Señor, será en vano. Un día en la eternidad, quizás lleguemos a comprender la magnitud del trabajo que hicimos durante esta existencia terrenal y la influencia o la diferencia que marcamos mientras estuvimos aquí. Los oyentes fructíferos realizan esfuerzos perdurables, pues saben que al que tiene, que se le dará. A medida que nosotros le damos a otros la verdad del Evangelio, Dios bendice con más poder, con más gozo, con más satisfacción, con más recompensa.
Es decir, que debemos esperar. Por el contrario, los falsos discípulos, los que no llevan frutos, Jesús les advierte, al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Pero hay un verso que está en Lucas 8:18 que aclara más esta afirmación de Jesús. ¿Qué dice? Lucas 8:18. Mirad pues cómo dice, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. Dice aún lo que piensa tener. Los falsos convertidos, como lo ilustran los terrenos que ya estuvimos mirando, el pedregoso, el espinoso, pueden alegar que tienen vida espiritual, pero en realidad no la tienen. Pueden declarar que conocen a Dios, pero acerca de ellos Tito dice lo siguiente. ¿Qué dice Tito 1:16? Tito 1:16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Aquí no se trata de lo que uno diga. Una persona puede profesar conocer a Dios, pero si los hechos, sus acciones niegan lo que dice creer, en realidad no lo cree de verdad. Jesús advirtió que la fe superficial un día será expuesta cuando el Señor regrese. ¿Qué dice Mateo 7:23? Si alguien puede leerlo. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Fíjense, nunca os conocí. La Biblia nos dice en otras partes, y conoce el Señor a los que son suyos. En este caso está mostrando que esas personas nunca fueron de Él. La tercera característica de los oyentes fructíferos es que esperan dependiendo de Dios. Vamos a ver los versos del 26 al 29. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Una tercera característica de estos oyentes que dan fruto es que aprenden a esperar, pero a esperar en Dios, a esperar dependiendo de Dios. Él es el único que puede producir los resultados. Fíjense que dice la Biblia, qué maravillosa forma de expresarlo el Señor, cuando dice que el hombre echa la semilla y duerme y se levanta de noche y de día. Y escuchen esto. Y la semilla, ¿qué? Brota y crece sin que él sepa cómo. La salvación es una obra exclusiva de Dios. Aquí el Señor lo ilustra. El reino de Dios es semejante a un hombre que echa la semilla. Nosotros estamos llamados, repito, a echar la semilla. Después dejar los resultados al Señor, es lo que quiere decir esto. Se va a la cama de noche y duerme. Ahora yo les pregunto, ¿podía el agricultor hacer que la semilla brotara? No, como tampoco tú y yo podemos hacer que una persona conozca a Cristo, nazca de nuevo, sea regenerado. No, ni siquiera puede él comprender cómo ésta llega a vivir. Y la realidad es que la salvación es así para nosotros. Lo más que podemos hacer es reconocer que alguien haga en nosotros, que el Señor nos salvó.
y en otros que el Señor los salvó. ¿Cómo? Es un misterio. Es un milagro. El mayor de todos los milagros. Por eso cuando Jesús le dijo a Nicodemo que el viento sopla, que no sabe de dónde viene ni a dónde va, la salvación es una obra solo de Dios. El sembrador planta la semilla y espera. A medida que los días y las semanas pasan, mientras el agricultor duerme y se levanta de noche y de día y continúa con su rutina normal, pequeños brotes verdes comienzan a aparecer en la tierra. La semilla brota y crece, dice, sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano, lleno en la espiga. Aquí el sembrador no participa en el misterioso proceso por medio del cual la semilla es transformada en una planta viva. Lo único que él hace es trabajar la tierra y colocar la semilla. Esa es exactamente tu tarea y la mía. Sembrar. No participamos en el misterioso proceso por medio del cual la semilla se transforma en una planta viva. En la esfera espiritual, vamos a traer esto a la esfera espiritual. Un evangelista, un pastor, un maestro, un cristiano que evangeliza, que obedece, representado por el sembrador, va por el mundo esparciendo la semilla. ¿Dónde? En todos los lugares donde ve una oportunidad y donde no las tiene, las busca. Va sembrando, sabe que hay 4 clases de terreno, por eso tiene que sembrar y sembrar más, porque mientras más siembre, más posibilidades habrá de que la semilla caiga en buen terreno. Y lo hace con gozo, porque sabe que es un mensajero de Dios. No se desanima a pesar de que 3 le rechacen y 1 solo le acepte. Está preparado. Esta es la obra que Dios nos ha mandado a hacer, pero nunca podemos olvidar que no somos más que sembradores, porque la obra regeneradora es de Dios, es del Espíritu. Juan capítulo 3 lo dice. No depende del hombre. Solo Dios es el único que puede impartir vida por medio del Evangelio. Para mí entender esto fue algo esencial, porque llegué conociéndolo mentalmente, pero el proceso de asimilación me costó. Qué tremenda responsabilidad creer que yo puedo contribuir en algo a la obra regeneradora de Dios en una vida. No. El Evangelio, dice la Biblia, es poder de Dios. Cuando usted no entiende eso, como hoy tristemente vemos algunos predicadores, comienza a depender de su ingenio humano. Comienza la manipulación emocional, las técnicas enfocadas en el hombre, las estrategias de mercadeo. Ninguna de estas cosas puede crear vida en el corazón humano. De hecho, cuando se emplean, lo único que logran es tener vidas engañadas con una falsa seguridad. La regeneración solo se puede dar a través del Espíritu Santo. ¿Qué dice Efesios 2, 1 al 4? Efesios 2, 1 al 4, si alguien puede leerlo. Ya mi hermana está ahí, gracias. Dice que fue Él el que dio vida. Solo Él puede dar vida. Ninguno de nosotros puede dar vida. Ningún hombre puede dar vida. Eso es una obra de Dios. Tito 3:5.
Dice que fue Él el que dio vida, hermano. Es Él el que da vida. Por eso, nuestra responsabilidad es ser fieles. Él no nos va a pedir cuenta por la transformación del corazón de una persona, pero sí nos va a pedir cuenta por hacerle llegar el Evangelio a esa persona. La Biblia dice que Dios requiere que los administradores, cada uno sea hallado fiel. Él mira nuestra fidelidad. Yo no tengo que manipular a la gente. A veces un predicador puede llegar a creer, bueno, si tal vez yo logro poner un ambiente emocional. Es que escuchen esto, el Evangelio, el mensaje del Evangelio es al espíritu del hombre. Tiene que tocar el alma humana. Ese debe ser su blanco principal, no las emociones. Ahora que cuando el alma es tocada con el Evangelio puede en consecuencia afectar las emociones, pero no es algo que está diseñado para las emociones. Una buena terapia psicológica puede llegar a las emociones. Un ambiente preparado puede llegar a las emociones. Una musiquita de fondo, un llamamiento clamoroso puede llegar a las emociones. Pero al alma solo puede llegar Dios. Con el Evangelio. Por eso no podemos caer en la trampa de la manipulación. Sí hay que orar por una persona después que le hemos predicado. Y seguir orando hasta que Dios lo ilumine y se salve. Porque es una obra de Él. Hacemos la parte nuestra, obedecemos. Y dejamos los resultados al Señor. A través de los años hemos visto personas que creen que si tal vez fuera un mejor predicador, entonces tal vez su familiar que va a la iglesia se convertiría. Vaya, si el predicador no fuera tan tedioso, quizás fulanito ya hubiera entendido de Cristo. O bueno, si la iglesia tuviera un ambiente más agradable y el pastor hiciera unos llamamientos más fervorosos, tal vez, bueno, yo podría decir, tal vez si tuviera al lado un pariente que le diera con el codo, como los he visto a lo largo de los años, mientras yo comenzaba en el ministerio, me preocupaban muchísimo los llamamientos. Y cuando no hacía un llamado machacando y machacando, me sentía culpable. No es que no haga una invitación, suelo hacerlo casi en todos los sermones. Pero me di cuenta que no es la insistencia del predicador. No es la majadería del predicador. Tampoco es la actitud pedante del pariente que le trae y lo pellizca. Pasa al frente. Levántate. ¿Qué haces con que pase al frente y no haya entendido ni papa? ¿Qué haces con que levante la mano o con que llore? Tampoco en ninguna parte de la Biblia dice que para que una persona sea salva tiene que pararse delante de todo el mundo. Yo no estoy diciendo que estas cosas no puedan suceder. Lo que estoy diciendo es que lo que está mal es usar todos estos elementos para manipular a la gente y arrancarle a la fuerza una confesión de fe. Los bautistas somos muy buenos en esto. Tengo que reconocerlo. De alguna manera, desde que comencé en el seminario, me enseñaron que los números eran importantes. Cuando estábamos estudiando, todos los fines de semana íbamos a una iglesia, a un campo misionero, a hacer labor pastoral, luego regresamos al seminario y el lunes por la mañana nos estaba esperando el rector y allí cada uno tenía que informar desde los capítulos que había leído hasta las personas que le había predicado, los testimonios de fe. Yo entiendo que la intención era medir el trabajo, pero creo que en realidad
a veces llevaba un enfoque equivocado, porque cuando yo veía que ya estaba llegando el domingo y que las cifras no eran buenas, tenía que salir a buscar a alguien. Y si no aceptaba a Cristo, tenía que agarrarlo por el cuello para que lo hiciera. Tenía que informar. Es una tontería. Es un error. Y a veces las iglesias también, cuando te piden informes, cuántas personas se bautizaron, cuántos testimonios. Yo no estoy diciendo que sea malo medir el crecimiento, pero el problema es qué es lo que motiva eso o a dónde te puede llevar. Te puede llevar, por ejemplo, ¿a qué? A la gratificación del ego. Si yo como predicador termino y hago un llamamiento apasionado y 15 o 20 personas vienen al frente, ¡wow! Estoy cerca de ser Billy Graham. ¿Se dan cuenta de lo que les estoy diciendo? Yo he estado en lugares donde 10 y 15 personas han pasado al frente. Y probablemente hoy ninguno de esos 10 o 15 están en los caminos del Señor. Hay que tener mucho cuidado con manipular. Acuérdense de esto. Nuestra responsabilidad es sembrar la semilla. Y esa semilla va a crecer sin que nosotros sepamos cómo. Siembra, siembra, siembra. Y confía en que Dios dará los resultados. Como dice el verso 29, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. De eso participamos todos, ¿verdad? Recoger la cosecha. Como decía Pablo, uno regó, el otro sembró, pero el crecimiento lo da el Señor. Los oyentes fructíferos caminan con confianza. Ven verso del 30 hasta el 34. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Bueno, aquí el Señor habla de una cuarta característica del que proclama el Evangelio, lo hace con confianza. Dios es el que bendice su palabra, crea vida espiritual, pero los cristianos tenemos la responsabilidad de evangelizar. Recordando que estamos en una empresa, estamos, digamos si cabe la palabra, en un negocio que no puede fallar, porque esta es una obra de Dios. Es una obra de Dios. Y aquí lo está explicando cuando habla de el reino de Dios y la comparación que hace. Para los discípulos que todavía estaban en el proceso de formación como predicadores, probablemente la tarea les abrumaba, pero Jesús quería que tuvieran confianza en los resultados finales y por eso pone el ejemplo de la semilla de mostaza, que dice que cuando se siembra es pequeña, ¿verdad? Dice que es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Él no está diciendo que los granos de mostaza sean las semillas más pequeñas del planeta. Más bien de las plantas agrícolas que crecían en el siglo I en Israel. La de mostaza tenía la semilla más pequeña. Él usa ese grano de mostaza, que es pequeño, pero cuando crece, dice, se hace la mayor de todas las hortalizas. Hermano, esa es una ilustración de lo que llega a ser el reino de Dios a través de la predicación de la palabra. El propósito de esta parábola era evidente para los discípulos. El reino de los cielos en ese momento era diminuto, pequeño como un grano de mostaza,
pero crecería hasta abarcar el globo terráqueo generación tras generación. Fíjense, cuando la planta de mostaza se desarrolla, se convierte hasta en un refugio para las aves del cielo que vienen y ¿qué? Y moran bajo su sombra. En el Antiguo Testamento se usaba la imagen de un árbol que proporcionaba refugio a las aves para clarificar reinos que eran tan poderosos y que traían tanta estabilidad y bendición a su alrededor. De la misma manera sucederá con el reino de Dios. De hecho, hoy estamos marcando una diferencia. Somos pequeños comparado con la gran inmensidad de incrédulos que hay en esta tierra. Pero hermanos, debemos creer que estamos haciendo una gran diferencia. Estamos añadiendo, porque Dios nos usa, ciudadanos para el reino. Parte del reino es su iglesia. Un día ese reino será visible aquí en la tierra, cuando Cristo venga a reinar. Y ese reino se convertirá en un reino eterno. Mientras tanto, seguimos esparciendo el evangelio. Dice el verso 33, con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír, y sin parábola no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Bueno, la incredulidad de las multitudes fue juzgada por Jesús cuando ocultó la verdad y les enseñó lo que para ellos eran acertijos inexplicables, porque no querían creer. Cuando las personas no quieren creer, pierden la capacidad de creer, se endurecen. Pero dice que a sus discípulos en particular les declaraba todos. Esto no solamente es cierto para ellos, es también para nosotros. Tenemos el Espíritu Santo, que la Biblia dice que nos guía a toda verdad. Aunque ahora el Señor está en los cielos, su Espíritu ilumina los corazones de todos los que le pertenecemos. Los cristianos tenemos el privilegio de conocer y entender la verdad y tenemos la responsabilidad de esparcirla. Estamos con el vencedor. Su causa no puede fracasar. Puede que nos parezca que el diablo va ganando, pero no es así. Al final, Satanás lo único que puede hacer es tratar de impedir que las personas vengan a Cristo, pero si Dios los llama, Él no puede impedirlo. Solo puede gozarse en ver a aquellos que no quieren ver y que terminarán sin ver, yendo al infierno. Hermanos, no solamente estamos llamados a predicar, sino que no estamos solos en esta gran labor. Somos oyentes fructíferos. No hay otra manera de demostrar que verdaderamente somos buena tierra si no hacemos exactamente las cosas que este estudio nos acaba de enseñar. Como estuvimos mirando, dar testimonio con obediencia, actuar con expectativa o expectación, esperar con dependencia, caminar con confianza. No importa los obstáculos que encontremos, al final Dios ganará. Mientras tanto, salvemos vidas. Hablemos a tantas personas podamos hablarles de Jesucristo. Esa es la única esperanza. El mundo no tiene nada para ofrecerles. Cristo y solo Cristo. Pero lo quiere hacer a través de tu vida y la mía. ¿Qué respuesta vamos a dar? Tú puedes hacer una gran diferencia en la vida de una persona. Porque si esa persona llega a conocer al Señor, habrás contribuido en obediencia al reino de Dios. Siembra, siembra. Si no tienes la oportunidad, búscala. La gente va a las iglesias porque tienen necesidades espirituales. Pero qué triste que cuando alguien va a una iglesia intentando llenar ese vacío, no lo pueda encontrar.
y escuche lo que la persona necesita. Es lo que Dios nos ha mandado a hacer, predicar la palabra. Todo lo demás que hagamos aquí es secundario, hermanos. Si una iglesia deja de predicar el mensaje de Dios, está dejando a la gente con un vacío tremendo. Qué triste es que cuando alguien va a una iglesia le ofrezcan sustitutos, que los engañen y que la gente salga vacía. Es doloroso. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos como iglesia de qué es lo principal para nosotros. Y lo principal debe ser el mensaje de la cruz, el mensaje del Evangelio, el mensaje de la Biblia. Dios no nos ha llamado a convertirnos en psicólogos, tampoco nos ha llamado a convertirnos en políticos. El Señor nos ha llamado a ser predicadores de su palabra y que lo podamos hacer para su gloria. Que el Señor nos bendiga.